Estamos en la Universidad del Quindío, este es el Salón de Osteología y estamos con un grupo de estudiantes de la universidad que son del programa de enfermería. Vamos a hacer una explicación un poco más concreta acá, más cercana de lo que son las vértebras. Vamos a acercarnos bien acá. Podemos ver que la columna vertebral tiene una porción de vértebras que son cervicales, que van desde la base del cráneo hasta la entrada del tórax, y son 7 vértebras cervicales. Luego contamos con una porción de vértebras que van a insertar o van a dar origen a cada una de las costillas, y estas vértebras se denominan dorsales o torácicas. Después de esto vamos a ver, y estas son 12 vértebras. Luego contaríamos con un grupo de 5 vértebras que serían lumbares de L1 a L5 hasta llegar a una fusión de vértebras que sería equivalente al sacro y coxis. Entonces, la reja costal, por ejemplo, cuando la podemos observar acá, está compuesta, primero se estabiliza por la cintura del miembro superior, que está compuesta por la clavícula de cada lado y la articulación acromioclavicular con la escápula, ¿sí? Ella forma, digamos, la entrada torácica, y encontramos un hueso plano que se llama esternón, al cual van a llegar las diferentes costillas y los cartílagos costales. Entonces tenemos que la reja costal está compuesta básicamente de una cantidad de huesos planos que son en número de 12 por lado y lado, o sea que son 12 pares de costillas, ¿cierto? De las cuales unas están unidas y completan hacia adelante cada una con su propio cartílago. Son las 5 primeras, 1, 2, 3, 4, 5 primeros tienen su propio cartílago. Estas son costillas que llamamos verdaderas. Unas costillas que no tienen su propio cartílago, sino que estas costillas comparten un cartílago, ¿sí? Estas que están acá comparten el mismo cartílago para llegar allá hasta el reborde costal. Estas son costillas que comparten un cartílago. ¿Cómo se llaman esas costillas? ¿Estas son verdaderas? ¿Estas son? Falsas. Enfóquenlos para que queden, que no saben, pero miren, los muestran en cámara. Ay, no. Y esta que están acá abajo, que no tienen articulación adelante, ni con cartílago ni nada, estas dos que están aquí abajo, son las flotantes, completan aquí 11 y 12 costilla, ¿sí? Listo. Entonces aquí el esternón tiene 3 porciones, como es un hueso plano tiene 3 porciones, una porción superior que se llama el manubrio del esternal, una porción media que es el cuerpo del esternón y una porción inferior que es el proceso o apéndice sifoideo o sifoides, ¿sí? Por la forma de punta que tiene. Y aquí tenemos una escotadura que se denomina la escotadura yugular del esternón. Escotadura yugular del esternón. Tenemos el ingreso de cada uno de los cartílagos costales. ¿Listo? Acá tenemos primera, segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, ¿sí? Estas son las otras. Entonces vamos a mirarlas aquí un poquito con detalle. ¿Quieren? Pausémoslo ahí. Las vértebras cervicales que tienen que no tengan las demás. Así sea el que está haciendo. Tiene el foramen por donde pasa la arteria vertebral. Entonces acérquese para acá. Exacto, muy bien. Aquí tengo una vértebra cervical. Yo sé que es cervical porque las características están en que tiene este foramen que se llama foramen transverso. El foramen transverso no lo tienen las demás vértebras. Vamos a ponerlo aquí abajo, así. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve. No, más cerquita, así. Eso, así, claro, este video. Tiene un foramen que es este, que es el foramen transverso. Esta es una característica de una vértebra cervical. Por ejemplo, esta es otra vértebra cervical y tiene foramen transverso. Mientras que las demás vértebras, esta es otra vértebra cervical, también tiene foramen transverso, como pueden ver acá, ¿sí? Mientras que las demás vértebras no tienen foramen transverso. Aquí tenemos otra vértebra a color y este es el foramen transverso. ¿Listo? Foramen transverso. Ponerlo acá.
foramen transverso, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen las vértebras cervicales? Que tienen un proceso espinoso bífido, se abren dos, ¿sí? Como ve acá, es un proceso espinoso bífido. Tenemos otra aquí, miren, proceso espinoso bífido, aquí se ve perfectamente, se ven dos, es el proceso espinoso bífido. Además de eso, encontramos que una vértebra cervical también tiene este proceso en el cuerpo vertebral que va hacia arriba, que es el proceso uncinado. Lo vamos a señalar acá, ¿sí? Que permite articular, proceso uncinado de la vértebra que permite articular con las otras vértebras y dar estabilidad, ¿sí? Bueno, pero además de eso hay dos vértebras que son diferentes al resto, son estas dos vértebras. Esta vértebra se denomina el atlas y esta vértebra se denomina axis. Atlas y axis. Es como, vamos desde arriba, así. Atlas y axis. El atlas tiene dos arcos vertebrales y dos masas laterales, más no tiene un cuerpo vertebral. Entonces, preguntaría uno, ¿cuál es? Vamos a mirarlo desde esta vista. ¿Cuál sería el arco anterior y cuál sería el arco posterior? Entonces, si nosotros miramos esto que está acá, sería el arco ¿qué? Posterior, y este sería el arco anterior. Estas serían las masas laterales, esta sería la articulación con el occipital, con los cóndilos del occipital, esta sería la parte inferior, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este es el arco, entonces les dije que este era el arco, perdón, anterior y posterior. Este es el arco posterior y este es el arco anterior. ¿Sí les dije así, cierto? Sí. Listo. Vamos a ver. Acá, en la vértebra C2 tiene algo especial y es que tiene un proceso odontoideo o diente, ¿sí? Este proceso odontoideo o diente del axis es anterior, ¿listo? Entonces esta vértebra la llamamos C1 y tiene básicamente dos masas laterales, una carilla articular, un arco posterior, un arco anterior. Esta es una vista anterior, ¿sí? Se ve grueso. Tiene aquí al lado y lado, donde estarían los procesos transversos, pues tenía aquí el foramen transverso para el paso de la arteria vertebral, acá y acá, y básicamente aquí tendría una carilla articular. En la segunda vértebra, que sería esta, que sería el axis, que tiene una carilla articular superior, un diente del axis, aquí pasa un ligamento, que es el ligamento transverso del axis. Ambos tienen un foramen, que se llama el foramen vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Listo, esta ya va tomando un poco más de forma al resto de las vértebras, pero tiene una carilla articular inferior también, por debajo, y tiene aquí. Esta es una vértebra que puede ser C3, C4, C5, que tiene un proceso espinoso bífido, es cervical porque tiene también procesos forámenes transversos, por donde pasan las arterias o vasos vertebrales, un cuerpo vertebral, un arco vertebral posterior que tiene dos láminas, esta es la lámina, y tiene dos pedículos, que sería el pedículo vertebral al lado y lado, ¿sí? Y el orificio vertebral por donde pasa la médula espinal. Pero tiene algo llamativo acá, y es que tiene dos porciones que se llaman tubérculo, o también le podemos llamar tubérculo posterior y tubérculo anterior, y en medio de los dos tubérculos tiene un surco, que es el surco por donde emerge el nervio espinal, que se llama el surco del nervio espinal. ¿Listo? Acá vemos una a color, que es la misma vértebra, más o menos para ver pedículos, este rojo, foramen transverso, tubérculo anterior y posterior, surco, y tiene, entonces ¿qué tiene diferente esta? Ahora sí, tiene dos procesos articulares, un proceso articular superior y un proceso articular inferior. El proceso articular superior va a tener una carilla articular que va dirigida hacia atrás,
y el proceso articular inferior va a tener una carilla articular que va dirigida pero hacia acá, hacia adelante, ¿sí? ¿Ven? Para articular con las siguientes vértebras. Ahora, ¿qué tiene de diferente una vértebra torácica? A diferencia de todos, una vértebra torácica tiene, cojan la vértebra torácica que tienen ahí, y una vértebra torácica tiene básicamente una vértebra torácica tiene de diferente, o sea, sus propias diferencias, así como las cervicales, es que tiene básicamente en el cuerpo vertebral tiene unas carillas articulares superior e inferior para las costillas, para la articulación de las costillas, ¿sí? Además de eso tiene una carilla articular en el proceso transverso, como la ven acá, que sirve para la articulación de esa costilla, ¿sí? También consta de cuerpo vertebral, de foramen vertebral, de láminas, de proceso espinoso, de procesos transversos, de procesos articular superior y proceso articular inferior, ¿sí? Que también va dirigido la carilla articular, que es esta superficie lisa, va dirigida hacia atrás, y la carilla articular del proceso articular inferior va dirigida hacia adelante, con el objetivo de que se articule, por ejemplo acá, tenga la articulación del proceso articular inferior de la vértebra superior con el proceso articular inferior de la vértebra superior de la vértebra inferior, y forman un espacio. Si lo ven, este espacio es un foramen también, que se llama el foramen intervertebral, antes llamado foramen conjugado. En este foramen intervertebral es por donde emerge el nervio espinal o raquídeo. A ver, lo mostramos mejor así. Ahí, ¿sí se está viendo? Foramen intervertebral por donde emerge el nervio espinal o raquídeo, ¿sí? Ahí, mejor, ahí. Listo. Tiene además, entonces si yo tengo estas dos aquí articuladas, como estamos viendo allí, pues la costilla va a llegar allí, la costilla que tiene, básicamente tiene cabeza, cuello, tubérculo costal y cuerpo, ¿sí? Entonces, vemos que la costilla lo que va a hacer acá es articularse. La costilla sería aquí, así. Así. Se va a articular con las dos, con esto que es la faceta articular o carilla articular de la vértebra superior y la carilla articular de la vértebra inferior, y se van a articular así con las dos vértebras y con el proceso transverso, ¿sí ven? Aquí con el tubérculo costal que va a llegar al proceso transverso, y así se articulan atrás las costillas, como pueden ver. Así, con las dos carillas articulares de los dos cuerpos vertebrales y el proceso transverso, y así se hace la articulación. ¿Listo? Entonces la costilla tiene básicamente esto que sería la cabeza de la costilla, ¿cierto? Que tiene sus carillas articulares, el cuello, el tubérculo costal, que tiene también su carilla articular, ¿sí, no? Y tiene el cuerpo de la costilla que va a terminar acá para articularse con el cartílago costal. Por debajo se toca un borde que se llama la cresta costal, ¿sí? Y por acá se ve un surco, que es el surco costal, por donde pasa el paquete vasculonervioso de intercostal. ¿Listo? Entonces esta es la costilla y estas son sus formas. La diferencia con la primera costilla, aquí tendríamos la segunda costilla, y por acá andaría la primera costilla en algún lado, esta chiquitica. Esta primera costillita, ¿sí? Podemos ver que la primera costilla tiene, esto es origen y esto es proximal y distal. Acá uno puede palpar que tiene un pequeño tubérculo,
que es este de la mitad, como una especie de elevación. No sé si se puede ver así mejor. Un tuberculito acá, ¿sí? Véanlo acá. Este, que es el tubérculo escalénico, para el músculo escaleno, ¿sí? Que permite generar dos surcos acá. Un surco que va proximal, que sería el surco de la arteria subclavia, y un surco distal para el surco de la vena subclavia. Esta sería la cara superior de la primera costilla y esta sería la cara inferior de la primera costilla.